Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. El viento de la ciudad soplaba con violencia aquella noche, levantando papeles viejos y el olor húmedo de la basura acumulada en las esquinas. Bajo la tenue luz de un farol titilante, una figura delgada se encogía contra la pared de un supermercado cerrado. Llevaba un abrigo raído al que le faltaban botones y un gorro tejido que apenas cubría su cabello enmarañado. Su nombre era Amaranta, y aunque apenas tenía 22 años, su mirada hablaba como si hubiese vivido 100. Los transeúntes pasaban sin mirarla. Algunos cruzaban la calle para evitarla, otros fingían revisar el celular, pero ella no pedía nada. Solo observaba, con los ojos tristes, con la esperanza desgastada. Aquel día, Amaranta no había comido, tampoco había dormido. En su pecho cargaba una vieja foto de su madre, fallecida 2 años atrás. Desde entonces no tenía a nadie, no un hermano, no un amigo, solo el frío, solo la indiferencia. Pero cuando el reloj marcó las 11 y la calle comenzó a vaciarse, apareció un grupo de chicos riendo. Eran jóvenes, bien vestidos, llenos de arrogancia. Entre ellos iba Gael, el hijo del temido abogado Ernesto Luján, uno de los hombres más poderosos y temidos de la ciudad. «¿Y si hacemos algo divertido?», dijo uno de sus amigos, señalando a Amaranta con desprecio. «Apuesto a que no eres capaz de llevártela a tu casa esta noche». Gael, acostumbrado a los desafíos estúpidos de su círculo, rió por inercia. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Amaranta, algo en su interior se sacudió. No era belleza lo que vio, era dolor, real, crudo. Y por primera vez en mucho tiempo, su risa se quebró. «¿Y qué gano si lo hago?», preguntó sin convicción, mientras los demás lo empujaban entre risas. «Respeto». «¿Y 100,000 pesos?», gritó uno, alzando su tarjeta de crédito. Gael tragó saliva. No por el dinero, sino porque en el fondo algo le decía que esta no sería una simple apuesta. Y sin saber por qué, se acercó a Amaranta, con pasos lentos, cautelosos, como quien se aproxima a una herida abierta. «Hola, ¿tienes dónde dormir esta noche?». Amaranta lo miró, sin miedo, sin emoción. Solo lo miró. «No». «¿Quieres venir conmigo? No es nada raro, solo comida caliente y una cama». Ella dudó. Sabía bien que los hombres que ofrecían cosas gratis siempre querían algo a cambio, pero sus pies cansados y su estómago vacío no le dieron otra opción. «Está bien», dijo bajito, «pero si intentas algo, te juro que te muerdo». Gael sonrió. No sabía que esa amenaza, tan inocente y valiente, sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. El auto deportivo de Gael rugía por las avenidas vacías de la ciudad mientras Amaranta observaba el interior con recelo. Nunca había estado dentro de un vehículo así. Los asientos de cuero olían a lujo, a un mundo al que ella no pertenecía, o al menos eso creía. Gael evitaba mirarla. La realidad de tenerla allí lo golpeaba con más fuerza que el frío que sentía ella minutos antes. En el retrovisor notaba cómo sus manos temblaban levemente, quizás por nervios o por hambre. Apretó el volante con fuerza. ¿Qué demonios estaba haciendo? Todo había comenzado como una broma entre borrachos, una estúpida apuesta. Pero ahora había un ser humano al lado suyo, una historia, una vida. «¿Cómo te llamas?», preguntó sin mirarla. «¿Y a ti qué te importa?», respondió ella con dureza, cruzando los brazos. Gael tragó saliva. Entendía su desconfianza. Él también se odiaría si estuviera en su lugar. «Solo trato de conversar». «Perdón». Silencio. Un silencio incómodo, espeso. Amaranta no era tonta. Había aprendido a leer las intenciones en los ojos de la gente, y aunque Gael no parecía agresivo, había algo que no encajaba. ¿Por qué un tipo como él recogería a una vagabunda como ella? ¿Por compasión? ¿Por lástima? ¿O por algo peor? Finalmente, llegaron a la enorme residencia Luján.
Las luces del jardín se encendieron solas al detectar el auto. Amaranta abrió los ojos con sorpresa. Era una mansión, de esas que solo había visto en televisión. ¿Vives aquí?, susurró. Sí, pero tranquilo. No hay nadie ahora. Mi papá está de viaje. La puerta automática del garaje se cerró detrás de ellos. Amaranta dudó un momento antes de salir del auto. Algo en su instinto le pedía que corriera, pero algo más fuerte la empujó a quedarse. Quizás era el olor a pan recién horneado que salía de la cocina, o el recuerdo de su madre diciéndole que algún día alguien la vería con ojos limpios. Gael le ofreció una toalla limpia y una pijama de su hermana menor, que ya no vivía allí. Puedes ducharte si quieres. Hay jabón, champú y comida en la mesa. Lo prometido. Ella tomó la ropa sin decir palabra. Al entrar al baño, el vapor tibio le arrancó una lágrima. No por el agua, sino por la sensación de ser humana otra vez. Mientras tanto, Gael bajaba las escaleras con el corazón dividido. Encendió su celular. Los mensajes de sus amigos no tardaron en llegar. ¿Lo hiciste? Cuéntanos todo. Sube una foto de prueba, jajaja. Gael miró el teléfono y lo apagó. Algo dentro de él se estaba rompiendo, porque en esa casa, por primera vez en su vida, no era él quien estaba usando a alguien, era él, el que estaba siendo desafiado por una mirada que no pedía nada, una mirada que ya comenzaba a dolerle en el alma. Amaranta bajó las escaleras con pasos lentos. Su cabello, ahora limpio, caía sobre sus hombros como una cortina suave que olía a jazmín. Llevaba la pijama prestada, algo grande para su cuerpo delgado, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza, solo una extraña sensación de alivio. En la cocina, Gael la esperaba sentado frente a una mesa servida. Pan recién horneado, sopa caliente y una jarra de agua con rodajas de limón. Al verla, se levantó como si fuese una reina. Nadie lo había enseñado a hacerlo, pero algo en ella lo obligaba a mostrar respeto. «Te ves diferente», dijo con torpeza. «Me bañé, no me transformé en princesa», respondió ella con una sonrisa irónica. Se sentó a comer. El primer bocado de sopa le provocó un gemido suave. No por el sabor, sino por el recuerdo. Su madre cocinaba igual. Tragó con dificultad, sintiendo que los ojos se le humedecían. «¿Por qué haces esto?», preguntó sin mirarlo. «No me vengas con el cuento de la caridad. Yo no soy un caso social». Gael guardó silencio. Quiso decirle la verdad. Quiso confesarle que todo comenzó como una broma, una apuesta cruel, pero algo le detuvo. No por miedo a su reacción, sino porque al verla así, comiendo con tanto agradecimiento, supo que no podía herirla aún más. «No sé», mintió. «Supongo que quería hacer algo distinto hoy». Ella lo miró desconfiada, pero no dijo nada más. Había aprendido que muchas veces las verdades duelen menos cuando no se buscan. Después de cenar, Gael le ofreció el cuarto de huéspedes. Era amplio, con una cama enorme, sábanas limpias y una lámpara tenue que creaba un ambiente cálido. Amaranta lo recorrió con los ojos, maravillada. «¿Y tú dónde dormirás?» «En mi cuarto. Está al fondo. Cualquier cosa, solo toca la puerta». «¿Y si me robo algo?» «Entonces me vas a decepcionar», respondió él serio. Amaranta no sabía cómo responder, así que solo asintió, con la garganta apretada. Cerró la puerta del cuarto, se sentó en la cama y lloró. No de tristeza, sino de confusión. ¿Qué quería ese chico de ella? ¿Qué había detrás de esa mirada culpable? Mientras tanto, Gael caminaba de un lado al otro de su habitación. Tenía la mente hecha un nudo. Le había mentido a Amaranta. Le había ocultado la verdad. Y ahora, algo dentro de él empezaba a exigirle que lo reparara. Pero, ¿cómo se arregla una mentira cuando ya comenzó a transformarse en algo más? La madrugada cayó como una manta pesada sobre la ciudad. En el interior de la mansión, el silencio era profundo, apenas interrumpido por el tic-tac de un reloj antiguo en el pasillo. Gael no podía dormir. En su mente, la imagen de Amaranta lo perseguía. Esa mirada mezcla de orgullo y derrota,
esa forma tan silenciosa de resistir. Encendió su lámpara de noche y miró el techo. Sentía que algo estaba cambiando dentro de él, y le asustaba, porque por primera vez en su vida, una persona le hacía ver sus propias miserias sin decir una sola palabra. Mientras tanto, en el cuarto de huéspedes, Amaranta se revolvía entre las sábanas. No estaba acostumbrada a la suavidad. Cada crujido de la casa la hacía abrir los ojos, alerta. Años durmiendo en la calle le habían enseñado a desconfiar de la calma. Pero aún así, una parte de ella deseaba creer, aunque fuera por una noche. Cerca de las 3 de la mañana, no pudo más. Se levantó, cruzó el pasillo en silencio y se detuvo frente a la puerta de Gael. Dudó. ¿Y si se molestaba? ¿Y si malinterpretaba? ¿Y si...? Tocó suavemente. La puerta se abrió de inmediato. Él también estaba despierto, los ojos hinchados, el rostro pálido. «No puedo dormir», susurró ella. «Yo tampoco». Se miraron, por segundos largos, como si ambos buscaran en los ojos del otro alguna razón para no sentirse tan rotos. «¿Puedo quedarme aquí un rato?» «Claro», respondió él, moviéndose para dejarle espacio en el sillón. Ella se sentó, abrazando sus piernas. Él la observó en silencio, sin atreverse a acercarse. No había tensión sexual, ni deseo disfrazado. Solo dos almas heridas compartiendo el mismo techo por accidente. ¿Alguna vez te sentiste invisible?, preguntó Amaranta mirando la ventana. «Todo el tiempo», respondió él sorprendiéndose de su propia sinceridad. «Pero tú lo tienes todo. ¿Y de qué sirve tenerlo todo si nadie te ve de verdad?» El silencio se apoderó de la habitación, pero esta vez fue distinto. Era un silencio compartido, cálido, doloroso, sanador. Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo se sintió segura. Él la cubrió con una manta y se quedó mirándola dormir. Pensó en la apuesta, en la vergüenza, en lo cerca que había estado de perder la única cosa real que había llegado a su vida en años. Y en ese momento, sin ruido, sin aviso, Gael comenzó a enamorarse. El sol asomó tímido entre las cortinas pesadas de la habitación. Amaranta despertó envuelta en la manta, con el cuerpo entumecido pero el alma algo más liviana. Gael, aún con ropa, dormía en el sillón frente a ella, con la cabeza recostada sobre el brazo y el ceño fruncido, como si incluso en sus sueños no pudiera escapar de sí mismo. Ella se levantó despacio, sin hacer ruido, y regresó al cuarto de huéspedes. Se lavó el rostro, se peinó como pudo con los dedos y se miró en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no se odió. En la cocina, preparó café como su madre le había enseñado, fuerte con canela. El aroma despertó a Gael, que bajó en camiseta y jeans, sorprendido de encontrarla ahí, tan cómoda, tan serena. «¿Hiciste café?» «No iba a quedarme de brazos cruzados», respondió ella, sirviendo 2 tazas. «Además, no es justo que solo tú cocines». Se sentaron a desayunar sin hablar mucho, compartiendo migas y miradas suaves. Pero la paz no duraría. A las 11 de la mañana, la puerta principal se abrió de golpe. «Gael». La voz era firme, imponente. Ernesto Luján, el padre, había regresado de su viaje sin avisar. El abogado entró al comedor con pasos firmes, el maletín en la mano, y se quedó congelado al ver a Amaranta sentada en su mesa, con una taza en la mano, como si fuera parte de la familia. «¿Quién es ella?» El silencio cayó como una bomba. Amaranta se puso de pie de inmediato, sintiéndose desnuda, vulnerable. «Papá, ella es una amiga. Se llama Amaranta. Está pasando por un momento difícil». Ernesto la miró de arriba abajo, con los ojos llenos de juicio. No necesitaba decir nada más. El desprecio era evidente. «¿Una amiga? ¿De la calle? ¿En mi casa?» «Papá, por favor». Gael intentó calmarlo. «Solo le estoy dando una mano. No es lo que piensas». «¿Y qué pienso, Gael? ¿Que estás trayendo vagabundas a nuestro hogar como si esto fuera una casa de caridad?» Amaranta, con la dignidad herida, dejó la taza sobre la mesa con firmeza. «No se preocupe, me voy. Nadie te está echando»,
dijo Gael rápidamente, mirándola con súplica. «No hace falta», respondió ella, con los ojos brillando. «Sé cuándo no soy bienvenida», pero antes de dar un paso, volvió la vista al abogado, y con voz firme, sin temblar, dijo: «Gracias por el desayuno. Lástima que el dinero no compra educación». Y salió caminando con la cabeza en alto, mientras Gael cerraba los puños, y su mundo comenzaba a desmoronarse. Amaranta caminó por las calles soleadas con la mirada clavada en el suelo, pero la espalda recta. El aire cálido de la mañana le acariciaba la piel, como si el universo quisiera consolarla tras aquel momento humillante. No lloró, no lo permitiría, porque aunque le doliera, había aprendido a levantarse sin hacer ruido. Gael salió corriendo detrás de ella descalzo, con el corazón latiendo como un tambor. «Amaranta, espera, no te vayas así». Ella se detuvo, sin voltear. «¿Cómo querías que me fuera? ¿Con una sonrisa fingida? ¿Agradecida por ser tratada como un mueble sucio?» Gael bajó la cabeza. No tenía argumentos, solo culpa. «Mi papá es complicado. Es un hombre frío de otra época. No, es un hombre cruel, que cree que las personas se miden por la ropa que usan o la calle donde duermen». Sus palabras fueron un látigo, y dolieron, porque eran verdad. «Yo no soy basura, Gael, aunque huela a calle, aunque mis zapatos estén rotos, aunque mi vida haya sido un infierno, sigo siendo una persona, y no voy a permitir que nadie me mire como si fuera menos que eso». Gael respiró hondo. Su voz salió entrecortada. «Tienes razón. Y lo siento, de verdad, no sé cómo reparar esto». Ella lo miró por fin, y en sus ojos ya no había solo rabia, también había tristeza. «No me trates como algo frágil. Ya tuve suficiente de eso. Si vas a tenerme cerca, entonces que sea con la verdad». Gael asintió. El silencio se instaló entre ellos, pesado pero necesario. Luego, con voz baja, casi como si le doliera decirlo, él confesó: «Hubo una apuesta. La noche que te encontré, no era por bondad. Fue un juego estúpido. Mis amigos querían que te llevara a casa para burlarse, pero no lo hice por ellos. Lo juro. Desde el primer momento sentí algo diferente contigo». El mundo de Amaranta se detuvo. Lo miró fijo. Cada palabra fue una daga que se clavaba en su dignidad, y aún así no lloró. Solo respiró y se alejó un paso. «Gracias por decirme la verdad, pero ahora necesito estar sola». Gael quiso detenerla, pero algo le decía que debía respetarla, porque esa mujer que dormía en la calle tenía más dignidad que todo su círculo de amigos juntos, y mientras la veía alejarse, entendió que acababa de perder algo que aún no había aprendido a valorar. Amaranta volvió a su rincón habitual, bajo el puente donde dormía antes de conocer a Gael. La manta vieja seguía allí, y el cartón que usaba de colchón aún tenía su forma marcada. Pero algo era distinto. Ella ya no era la misma. Durante días no volvió a saber de él. No lo esperaba. Había aprendido que esperar de los demás solo llevaba a la decepción. Aún así, en lo más profundo, una pequeña llama de esperanza seguía viva, temblando como una vela en medio del viento. Mientras tanto, Gael no encontraba paz. Su vida de lujos, fiestas y privilegios había perdido sentido. Iba a clases sin escuchar, se sentaba a comer sin hambre. Su conciencia no le daba tregua. «¿Qué te pasa, hijo?», preguntó Ernesto una noche al verlo empujar el plato sin probarlo. «Nada». «¿Es por esa muchacha?». Gael levantó la mirada, decidido. «Sí, porque tú no la viste, papá. No viste la fuerza en sus ojos, el valor con el que se enfrenta al mundo. Es una indigente, Gael, nada más». «No», gritó él golpeando la mesa. «Es más que tú, más que todos los que se sientan en tus cenas de abogados. Ella me enseñó lo que tú nunca pudiste, respeto». Ernesto lo miró con furia, pero también con algo que parecía miedo. Miedo de perder el control, miedo de no poder manejar más a su hijo. Esa misma noche, Gael tomó una decisión. Llenó una mochila con comida, ropa limpia y algo de dinero.
y se fue. Caminó por horas buscando a Amaranta. Preguntó en las plazas, en los albergues, en las esquinas donde sabía que dormían los invisibles. Hasta que por fin, una mujer le indicó el puente. Allí estaba ella, sentada, con la mirada perdida, escuchando música en unos audífonos viejos. No lo vio llegar, pero cuando sintió su presencia no se asustó. Solo levantó la vista, tranquila. «¿Qué haces aquí?» «Buscándote». Ella lo miró en silencio. «Traje cosas para ti, pero más que eso, vengo a pedirte que me dejes ayudarte. Sin juegos, sin apuestas, sin mentiras». Amaranta lo miró con los ojos llenos de cicatrices y por primera vez sonrió. «No necesito salvadores, Gael». «Lo sé», dijo él, arrodillándose frente a ella. «Solo quiero caminar a tu lado si me dejas». Ella lo observó unos segundos eternos. Luego extendió la mano. Y en ese gesto sencillo, sin palabras, comenzó a sanar el alma de una chica rota y también la de un joven perdido. Esa noche, Amaranta y Gael no regresaron a la mansión ni a ningún hotel de lujo. Decidieron quedarse allí, bajo el puente, compartiendo el mismo suelo que tantas veces ella había considerado su único refugio. No por pobreza, sino por honestidad. Era su mundo, y Gael necesitaba conocerlo. Encendieron una pequeña fogata con ramas secas y papel viejo. Se sentaron juntos, hombro con hombro, sin tocarse las manos, pero sintiéndose más cerca que nunca. «¿No tienes frío?», preguntó él. «No, estoy acostumbrada. Aunque no me molestaría una chamarra como la tuya». Ambos rieron, y por un instante el frío pareció irse. «¿Puedo preguntarte algo, Amaranta?» «Depende», respondió ella, con tono serio. «Si es sobre por qué terminé en la calle, tendrás que ganarte esa historia». Gael la miró sorprendido, pero no insistió. En lugar de eso, habló de sí mismo, de su infancia solitaria en una casa gigantesca, de su madre que se fue sin decir adiós, de cómo Ernesto lo había criado con normas, pero sin afecto. «No recuerdo la última vez que mi papá me abrazó», dijo él con los ojos húmedos. «Yo tampoco», susurró Amaranta. «Mi madre murió de una enfermedad que no pudimos tratar a tiempo. No teníamos dinero. Los hospitales públicos no la recibían. Murió conmigo en una banca de estación. Yo tenía 20 y desde entonces no volví a tener hogar». El silencio se volvió pesado. Gael sintió que algo dentro de él se rompía. No eran solo palabras, era una confesión sagrada, un pedazo del alma de Amaranta que ella había arrancado para entregárselo. «Yo no sabía». «No tenías por qué saberlo, pero ahora lo sabes. Así que si vas a seguir aquí, tendrás que aprender a vivir con lo que esto significa». «¿Y qué significa?» «Que no soy frágil, Gael, que no soy un experimento, ni un proyecto de redención. Soy una mujer que ha sufrido, que ha luchado y que ya no tiene miedo de decir quién es». Gael la miró con admiración. Nunca había conocido a alguien tan auténtica, tan valiente. «¿Puedo abrazarte?» Ella lo pensó unos segundos y luego asintió. Él la rodeó con los brazos, despacio, como si tocara una flor salvaje. Amaranta apoyó la cabeza en su pecho, y en ese silencio, lleno de susurros del viento y crujidos del fuego, dos corazones empezaron a latir al mismo ritmo. Porque a veces, las noches más frías esconden los secretos más cálidos. Y en ese rincón olvidado de la ciudad, nació algo que ni el dinero ni el poder podrían destruir. Las noticias corrieron rápido. Ernesto Luján, siempre pendiente de su reputación, recibió una llamada inesperada de un socio del bufete. «Tu hijo fue visto durmiendo con una indigente bajo un puente». La voz al otro lado sonaba con desprecio y burla. Para Ernesto, aquello no era solo una vergüenza, era una amenaza directa a su imagen, a su nombre, a todo lo que había construido. Sin perder tiempo, mandó a investigar. Y no tardó en confirmar la historia. Amaranta, una joven sin hogar, con antecedentes de vivir en la calle, ahora era la compañía de su hijo. Esa misma tarde,
Gael regresó a la casa para buscar más ropa y artículos básicos. No imaginaba lo que lo esperaba. ¿Tú crees que esto es un juego?, gritó Ernesto apenas lo vio entrar. No vine a discutir, respondió Gael con firmeza. Solo vine por mis cosas. ¿Tus cosas? Esta es tu casa. ¿Y prefieres dormir entre ratas con una cualquiera? No es una cualquiera, y no vuelvas a referirte a ella así. Ernesto se acercó con el rostro enrojecido por la rabia. Nunca antes lo había visto tan fuera de sí. ¿Qué te hizo esa mujer? ¿Te lavó el cerebro o simplemente estás buscando arruinarme la carrera? ¿De verdad crees que todo gira en torno a ti? Todo lo que tienes te lo he dado yo. No, papá. Tú me diste cosas, ropa, autos, una educación, pero nunca me diste amor, ni respeto, ni el derecho a decidir por mí mismo. Ernesto lo miró como si no lo reconociera, y Gael, con lágrimas contenidas, dijo lo que nunca antes se había atrevido. Amaranta, con toda su pobreza, me ha dado más que tú en toda mi vida. El abogado intentó hablar, pero su hijo ya había dado media vuelta. Caminó hacia la puerta, mochila en el hombro, y antes de salir dejó caer la última palabra. Si me obligas a elegir entre tu dinero y su dignidad, me quedo con ella. Ernesto se quedó solo, rodeado de sus trofeos, sus diplomas, sus libros de leyes, todo en perfecto orden, todo vacío. Mientras tanto, Gael regresaba a los brazos de Amaranta, sintiendo por primera vez que cada paso que daba, aunque incierto, lo acercaba más a su propia verdad. Porque hay decisiones que marcan una vida, y él acababa de tomar la más valiente de todas. La noche volvió a caer sobre la ciudad, pero esta vez Gael no sintió frío. Había regresado al puente con una colchoneta nueva, mantas gruesas y una pequeña lámpara recargable que colocó cuidadosamente junto a donde Amaranta solía dormir. No era lujo, pero era amor. Ella lo miraba en silencio, sentada en la acera, con las rodillas recogidas y los brazos rodeándolas. No sabía qué decir. No era fácil para alguien que había sido usada, ignorada y descartada, creer de nuevo. «No quiero cambiarte, Amaranta», dijo Gael mientras desplegaba las mantas. «Solo quiero ayudarte a que seas lo que ya eres, pero sin tener que luchar sola». Ella bajó la mirada. No estaba acostumbrada a gestos sin precio, a manos tendidas sin condiciones. Sin embargo, algo en la forma en que él la miraba, sin lástima, sin vergüenza, la desarmaba poco a poco. «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó con la voz apagada. «¿Vivir como vagabundos para siempre?». Gael sonrió. «No, tengo un plan. Ya hablé con una amiga de la universidad que trabaja en una fundación. Me van a dar la oportunidad de que tú puedas trabajar ayudando en la cocina. No es mucho, pero es un comienzo». Amaranta lo miró sorprendida. «¿Tú hiciste eso?». «Sí, y también hablé con un terapeuta. Me dijo que si quieres puedes asistir a sesiones gratuitas. Nadie va a obligarte, pero está ahí». Las palabras se le quedaron trabadas en la garganta. No entendía cómo alguien que venía de un mundo tan distinto estaba dispuesto a luchar por ella. «¿Por qué haces todo esto, Gael?». Él se arrodilló frente a ella. Le tomó las manos con cuidado, como si fueran cristal. «Porque cuando te conocí yo solo vi a una chica sucia, dormida entre cartones. Pero hoy cuando te miro veo a la mujer más valiente que he conocido. Y no sé cómo, ni cuándo, pero me enamoré de ti». Los ojos de Amaranta se llenaron de lágrimas. No por lo que él dijo, sino por cómo lo dijo. Sin presión, sin urgencia, solo verdad. Y entonces, por primera vez desde que su madre murió, ella se permitió llorar frente a alguien, no como señal de debilidad, sino como un acto de libertad. Las semanas siguientes fueron duras. Amaranta y Gael, a pesar de haber encontrado un refugio emocional el uno en el otro, seguían enfrentando el rechazo del mundo. Dormían en espacios improvisados, lavaban su ropa en baños públicos y compartían un solo par de zapatos decentes. Pero había algo diferente. Ya no estaban solos. Cada mañana, Gael acompañaba a Amaranta hasta la fundación, donde ahora ayudaba en la cocina. Al principio muchos la miraban con desconfianza. Su aspecto aún llevaba marcas de la calle, ojeras profundas,
manos agrietadas, cicatrices visibles, pero su actitud era otra. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?, le preguntó una voluntaria, sorprendida por el sazón de su arroz con lentejas. Mi mamá era cocinera. Decía que la comida no solo alimenta, también abraza. Y esa frase, dicha con voz suave y ojos brillantes, hizo que varios corazones en esa cocina empezaran a mirar a Amaranta con nuevos ojos. Gael, por su parte, encontró un pequeño trabajo repartiendo volantes. No era algo digno de su apellido, ni de su carrera de derecho, pero cada peso ganado con el sudor de su frente le sabía mejor que cualquier transferencia de su padre. A veces discutían. El cansancio, la presión, la incertidumbre. No era fácil amar en la calle. No era fácil mantener la dignidad cuando el estómago gruñía y el futuro era una niebla espesa. Pero siempre volvían a hablar, a pedir perdón, a abrazarse. Una tarde, mientras descansaban en un parque, Gael sacó una libreta vieja donde había empezado a escribir ideas. «Quiero ayudarte a montar algo», dijo con entusiasmo. «No solo trabajar para otros, quiero que tengas lo tuyo, un puesto de comida, algo pequeño, con tu sazón, Amaranta. La gente va a hacer fila». Ella lo miró, sorprendida. Nunca nadie le había ofrecido un sueño, solo migajas, limosnas, miradas de lástima. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué dinero? Vamos a ahorrar, a trabajar doble si es necesario. Yo ya no quiero volver a ese mundo de apariencias, de hipocresías. Quiero construir algo real contigo, desde abajo, desde el asfalto, si hace falta. Y fue ahí, en ese banco de parque, con un cuaderno viejo y un par de ideas garabateadas, que nació el fuego en el alma de Amaranta. Un fuego que no venía del odio ni de la rabia, sino del amor, del propósito y de la certeza de que, aunque aún viviera en la calle, ya no era la misma chica perdida que dormía entre sombras. Ernesto Luján, acostumbrado a tener el control de todo y de todos, no podía aceptar la ausencia de su hijo. La mansión se sentía más vacía que nunca. Ninguna de sus reuniones, premios o contactos podía llenar el hueco que Gael había dejado al marcharse. Durante semanas intentó contactarlo. Llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta, incluso sobornos a conocidos para que le dieran información. Nada funcionó. Su hijo, el heredero de su imperio, había desaparecido, por amor a una mujer que él consideraba basura. Una noche decidió hacer lo impensable, ir a buscarlo con sus propios ojos. Lo encontró en el centro comunitario, ayudando a repartir alimentos, con el uniforme manchado de salsa y las manos cubiertas de harina, y aún así lo vio sonreír como nunca lo había visto en su vida. «Necesito hablar contigo», le dijo desde la puerta, con voz seca. Gael no lo miró. «Yo ya no tengo nada que decirte. No puedes renunciar a tu apellido por una mujer de la calle». Gael se dio vuelta con los ojos encendidos. «No renuncié a mi apellido, renuncié a tu forma de vivir, a tu ego, a tu frialdad. Amaranta tiene más honor que cualquiera de los socios de tu bufete. ¿Y eso qué te da, felicidad?» «Sí», respondió sin titubear. «Por primera vez en mi vida me siento libre, me siento vivo». Ernesto tragó saliva, pero su orgullo era más fuerte. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida, Gael. Si amar a alguien de verdad es un error, entonces quiero seguir equivocándome». Y sin más volvió a sus tareas. Esa misma noche, Amaranta lo encontró sentado en la azotea del centro, mirando el cielo. «¿Estás bien?» «Sí, mi papá vino a buscarme». «¿Y?» «Le dije que me quedo contigo». Ella no respondió. Solo se sentó a su lado y le tomó la mano. No era necesario hablar. Lo importante no era lo que Gael había dejado atrás, sino todo lo que había ganado. Porque a veces el mayor acto de rebeldía es elegir el amor por encima del linaje, la humildad por encima del poder. Después de meses de lucha, ahorro y fe, Amaranta y Gael encontraron un pequeño cuarto en renta. No era grande, ni bonito. Tenía una sola ventana, una estufa vieja y una cama que chirriaba al menor movimiento. Pero cuando firmaron el contrato y recibieron la llave,
Lloraron juntos como si hubiesen comprado un castillo. «Aquí no hay mármol ni sirvientas», dijo Gael con una sonrisa. «Pero hay algo que nunca tuve en la mansión». «¿Qué?» «Paz». Cada objeto en ese cuarto tenía un significado. La olla que compraron juntos en el mercado, la cortina remendada por Amaranta, las fotos que Gael colgó en la pared con recuerdos de su nueva vida. Todo hablaba de esfuerzo, de amor, de renacimiento. Las noches eran frías, pero el calor humano los arropaba. Amaranta seguía trabajando en la cocina de la fundación y había comenzado a hacer pequeños pedidos para vecinos. Tamales, caldos, pasteles. Su sazón empezaba a ser conocido en la colonia. Gael, por su parte, continuaba trabajando de día y estudiando de noche. Había vuelto a la universidad con la frente en alto, orgulloso de pagar cada libro con su propio sudor. Sus antiguos compañeros apenas lo reconocían, pero a él ya no le importaba. Una tarde, mientras compartían café en una taza rota, Amaranta lo miró con ojos llenos de ternura. «¿Te arrepientes?» Gael negó con la cabeza. «Jamás. Todo lo que dejé no se compara con lo que gané aquí, contigo». Ella tomó su mano, y por un segundo, ambos imaginaron el futuro. Una cocina propia, un comedor comunitario, una vida sencilla, pero verdadera. No todo era fácil. A veces discutían por dinero, por el cansancio, por los miedos del pasado. Pero siempre volvían a encontrarse en lo esencial, en el respeto, en la admiración, en esa conexión profunda que no se compra con tarjetas de crédito. Una noche, mientras se abrazaban en silencio, Gael susurró: «Cuando te vi por primera vez, pensé que eras parte de una apuesta. Hoy sé que fuiste el premio más grande que la vida pudo darme». Y Amaranta, con lágrimas en los ojos, respondió: «¿Y tú? El hogar que tanto tiempo estuve buscando». Pasaron 2 años. El cuarto alquilado se convirtió en un pequeño departamento. Amaranta y Gael trabajaban codo a codo, levantando su sueño desde la nada. Los fines de semana, ella cocinaba desde temprano y vendía en el mercado local. Sus tamales, pan dulce y caldos comenzaron a hacerse famosos. Pronto la gente no solo compraba por hambre, compraban por el cariño que ella ponía en cada plato. «Tu sazón tiene algo», decía una clienta. «Sabe a mamá». Con las ganancias, alquilaron un local modesto y lo pintaron entre los dos. Le pusieron un nombre que hizo llorar a más de uno: Sabor a Esperanza. Allí no solo vendían comida, también ofrecían desayunos gratis los domingos a personas sin hogar. Amaranta sabía lo que era pasar frío, hambre y ser ignorada. No podía olvidarlo, no quería olvidarlo, porque era eso lo que le daba sentido a su nueva vida. Gael, ahora graduado, rechazó ofertas en grandes firmas. Prefería asesorar legalmente a personas de bajos recursos, sin cobrar. Su nombre ya no era un apellido poderoso, era sinónimo de respeto. Una tarde, después de servir más de 50 platos a mujeres y niños en situación de calle, Amaranta se quedó sola fregando ollas. Gael la observaba desde la puerta, con una sonrisa orgullosa. «¿Sabes lo que eres?», le dijo. «Cansada», bromeó ella, riendo. «Eres el milagro que nadie esperaba». Esa misma semana, un reportaje local les hizo una entrevista. Contaron su historia sin adornos: la calle, la humillación, la caída y la reconstrucción. La nota se viralizó. Personas de distintas ciudades comenzaron a mandar donativos. Voluntarios llegaron. Una mujer, que había vivido en la calle 20 años, lloró al probar la sopa de Amaranta y dijo: «Me recuerda que sigo viva». Con ese impulso, Amaranta abrió un pequeño refugio en un edificio abandonado, con ayuda de Gael y la comunidad. Puso colchones, duchas, comida caliente y, sobre todo, respeto. Ninguno de los que llegaban allí era llamado pobre o vagabundo. Eran invitados. Y así la chica sin techo, la que una vez fue usada como una apuesta, se convirtió en una líder, una voz, una luz para los que aún vivían en la oscuridad. No por caridad, sino porque ella misma había vivido el infierno y no podía permitir que otros siguieran ahí sin una mano que los levantara. Era una mañana gris,
cuando el pasado tocó la puerta del refugio. Amaranta estaba cortando pan cuando una voluntaria le dijo que había un hombre mayor esperándola afuera. Al salir, su corazón se estremeció. Allí estaba Ernesto Luján, el mismo que la había humillado, el que la llamó vagabunda, el que rechazó a su propio hijo por amarla. Pero algo era distinto. No vestía traje, no llevaba su maletín de cuero ni esa mirada arrogante de siempre. Sus ojos estaban hinchados, su rostro cansado, y en las manos un bastón. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó Amaranta con voz firme. Ernesto tragó saliva antes de hablar. «Vengo a pedir ayuda». Sus palabras cayeron como una piedra en el silencio. Amaranta no respondió. Lo miró con sorpresa, con cautela, con humanidad. Ernesto bajó la vista. «Me enfermé. Perdí mi licencia de abogado. Mis socios me dieron la espalda. No tengo a nadie. Solo a mi hijo. Y él no quiere saber de mí». Las lágrimas empezaron a brotar, una tras otra, manchando el orgullo. «Me porté como un miserable contigo. Te desprecié sin conocerte. Y ahora estoy aquí, rogándole ayuda a la mujer que traté como basura». Amaranta respiró profundo. Recordó todo. La cena incómoda, el insulto, el rechazo. Y aún así, su corazón, que conocía demasiado bien el dolor, no supo odiar. «Pase. Está lloviendo». Él la miró sorprendido, con vergüenza. «¿De verdad? ¿Me dejarás entrar?». «Aquí no rechazamos a nadie», respondió ella con voz firme. «Porque yo también fui ignorada, y nadie me extendió la mano». Lo condujo adentro, le sirvió sopa caliente, le prestó ropa limpia, y luego llamó a Gael. Horas después, padre e hijo se reencontraron en la sala del refugio. Gael no dijo nada al principio, solo lo miró. Y en ese momento, sin discursos ni reproches, Ernesto se arrodilló ante Amaranta. «Gracias por enseñarme lo que es la verdadera dignidad», dijo, sollozando. Amaranta lo ayudó a levantarse. «No lo hice por usted, lo hice por mí, porque no quiero ser como los que me pisaron, y porque creo que todos merecen una segunda oportunidad». Gael la abrazó con los ojos llenos de orgullo, y en ese instante, en ese lugar humilde, sin cámaras, sin testigos, sin lujo, un hombre poderoso encontró su redención frente a la mujer que una vez humilló, y entendió que el valor humano no se mide por la ropa, ni por los títulos, ni por las cuentas bancarias, sino por la capacidad de amar y perdonar. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se imaginaban ese final? Cuéntanos en los comentarios qué parte te tocó más el corazón. ¿Fue cuando Amaranta se enfrentó al padre con dignidad? ¿Cuando Gael renunció a todo por amor? ¿O cuando Ernesto, el hombre que lo tenía todo, terminó rogando perdón en un refugio humilde? Queremos leer tu opinión, porque este canal es un espacio para corazones valientes como el tuyo. Si esta historia te hizo reflexionar, regálanos un super thanks aquí abajo. Tu ayuda financiera hace posible que sigamos creando contenido con alma, con verdad, y que llegue a más personas que necesitan una dosis de esperanza. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de estas historias que tocan el alma. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir viendo relatos como este que te hacen creer en la vida, incluso en los días más oscuros. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.